previamente había pensado que bueno, en algún momento iba a hacer o realizar un viaje a la Argentina. Pero bueno, a veces hablamos de destino. Quizás la explicación más plausible sería el destino. Y aquí estoy. Mi padre es de Senegal, nació en Ziguinchor, el sur, lo que es la zona de Casamance, una zona muy rica en vegetación y también en cultura ancestral. Mi padre, bueno, siempre ha sido este referente, esta visión del África negra, de ese conocimiento, ¿no?, ancestral, y mi madre es afroargentina, del tronco colonial, de los esclavizados que estuvieron en el territorio argentino. Tenía como 29, 30. Yo acabo de renunciar de un trabajo que tenía en el Ministerio de Cultura, obviamente con la expectativa de ir a explorar otros horizontes, ¿no? Por distintas razones, mi capacitación, obviamente, bueno, encontrar si hay más posibilidad en otros lugares para poder desenvolverme como profesional y como ser humano. En principio yo estaba preparando un viaje para los Estados Unidos, porque simplemente estaba trabajando con un amigo norteamericano, afroamericano, que estaba viviendo en Dakar. Y habíamos pensado que quizás sería bueno generar en Dakar una estructura grande de mediación cultural. Lamentablemente este proyecto no prosperó y bueno, pero sí la decisión de salir de mi país, eso sí ya estaba tomada. Creo que bueno, ahí sí por circunstancia quizás bueno, Argentina se entrometió, porque bueno, creo que la palabra, ¿no? Sí, mi primer trabajo fue el de un repartidor de volantes. No costó para nada, pues caminando por la calle, un señor me vio, bueno, seguramente distinto, ¿no?, del resto, y supo que, bueno, quizás podía hacer ese trabajo, ¿no? Porque llamaba, repartir volante, de eso se trata, ¿no? Llama la atención, etc. Bueno, yo también lo veía como un trabajo que no era muy exigente, ¿no?, que tampoco me pedía el dominio del idioma y que podía hacer y ganar unos pesitos, ¿no? Creo que también trabajé en boliche como, bueno, en la puerta, ¿no? En Recoleta, me acuerdo, había un dancing muy famoso, el Bowen, que bueno, el Bowen que hoy lamentablemente está totalmente en una situación no envidiable. Pero el Bowen era uno de los hoteles en ese momento, estoy hablando de los 90, muy importante de la Argentina. Paralelamente, pero eso fue previamente, tomé clases, ¿no?, de español que, bueno, me permitieron posteriormente poder dedicarme a otra cosa, como, por ejemplo, la enseñanza del francés. Y crecer con un padre negro y concretamente africano y con una ideología, visión cultural y religión diferente, representó, yo creo que, mucha transformación desde el inicio,
porque en casa se hablaban distintos idiomas, se comían distintas comidas, distintos sabores, distintos olores, maneras de ver las cosas. Se habló siempre mucho el Wolof por una cuestión, no yo, mi padre salpicaba de lo que es el francés al Wolof. Creo que es una manera que encontraron, no solo él, sino la comunidad de senegaleses que están tanto en Senegal como en Argentina, de mantener sus raíces. Entonces, bueno, el colonizador nos obliga a hablar en francés, ok, vamos a hablar en francés, pero vamos a mechar todo el tiempo palabras en nuestro dialecto. Y va a ser como un híbrido entre esas dos lenguas. Así que sí, siempre estuvo presente el Wolof. Y a mí lo que me pasaba es que cuando empiezo a ir a la escuela de francés, empiezo a entender algunas cosas, pero cuando lo escucho a él no lo entendía. ¿Por qué? Porque justamente hacía esto de saltar del francés al Wolof con sus amigos todo el tiempo. Y así que sí, esas lenguas estuvieron presentes todo el tiempo, sí, desde muy chiquita. Mi infancia, los recuerdos. No diría como cualquier infancia, pero creo que es la infancia de muchos chicos, una infancia, bueno, llena de alegría, pero también de privaciones, hay que decirlo, ¿no? Nosotros, mi hermano mayor y yo, fuimos los primeros universitarios de nuestra familia, ¿no? Como para decir que no era una familia pudiente, ¿no? Pero que se la rebuscaba, que bueno, tenía como lema el trabajo. Durante la estación de lluvia, nosotros pasábamos nuestras vacaciones en los campos trabajando. Nos despertamos muy temprano, a las 5 de la mañana, para volver recién a las 20, a las 8 de la noche. Y solo los domingos teníamos la posibilidad de jugar con los otros chicos, ¿no? Fue un momento de iniciación donde aprendemos muchas cosas. Creo que de hecho eso me ayudó bastante cuando yo llegué aquí sin conocer a nadie, solo. Mi infancia, bueno, pasó por un montón de procesos que creo que no es algo único, sino es como algo que se les representa, algo que les sucede a distintas comunidades y a distintas personas afrodescendientes. Sobre todo, bueno, lo que somos las mujeres negras en los colegios, sufrimos todo este bullying, esta cosa con el pelo, quizás en una cierta etapa la exotización del cuerpo. Uno puede recibir como persona negra mucho racismo y falta de inclusión en los juegos, en lo que es el compartir, ¿no? De la infancia y de los niños. El racismo quizás es como el animal, por ejemplo, ¿no? Cuando dos animales se encuentran en la selva y dos animales obviamente diferentes, distintos, se miran, ¿no? Se paran, se miran, porque evidentemente tienen la conciencia de que el uno y el otro son diferentes, ¿no? Es a partir de ese momento que, bueno, puede ocurrir muchas cosas, ¿no? Bueno, puede generarse una cierta empatía como un cierto rechazo. Y ya cuando uno empieza a lo que es, ¿no?, la representación femenina de los cuerpos y la exotización concretamente de los cuerpos, empieza un racismo pero diferente, un racismo que está basado al deseo, a lo exótico, bueno, quizás puedo tomarte, ¿no? Que yo creo que es un concepto que viene del esclavizador, ¿no? O sea, es como esta idea de que los cuerpos negros nos pertenecen. Y eso sucede mucho también en el secundario, sobre todo. Eso en cuanto a la escuela número 22. Pero después, más adelante, me cambio de esta escuela. Yo llego a ser ahí hasta tercer año. Y le pido a mi mamá que me cambie de esa escuela porque el racismo era muy violento, ¿sí?
era como una cosa de todos los días, de mucha angustia. Y mi papá y mi mamá dijeron, bueno, vamos a cambiarla. Y ahí voy a la Alianza Francesa, el Liceo Franco-Argentino, y bueno, era 2 en 1, un espacio privado que suponíamos que iba a tener menos racismo justamente por ser privado, y a su vez un espacio que me permitía a mí aprender la lengua francesa, que es no la lengua nativa, natal de mi padre, sino la lengua que el colonizador metió en Senegal y que obligó a la generación de mi padre y otros niños más a aprender el francés como lengua madre, pero la lengua madre es otra, y ni siquiera es una, son varias lenguas porque hay muchas etnias, son varios dialectos, ¿no? Los wolof, mandinga, bueno, y etcétera. Viajé a Senegal en el año 2022 y fue un viaje, primero que era mi primer viaje al territorio africano, ¿no? Al África negra. Y es algo que como afrodescendiente te interpela un montón, te mueve todo, porque toda tu infancia estuviste esperando eso de alguna manera, estar en un territorio negro, también relacionado a esto, ¿no? de lo marginado, del racismo. Entonces vos buscás como afrodescendiente, bueno, si no soy de acá o no soy percibido como que soy de acá, ¿de dónde soy? ¿Será que en el África negra sí seré bien recibido? ¿Será que habrá otros como yo? ¿Me sentiré un igual y no un diferente? Quizás lo no tan bonito es que hay un choque cultural. Que seamos negros no quiere decir que seamos iguales. La cosmovisión africana es muy distinta, las cosmovisiones, porque hay muchas etnias, muchas creencias, muchísimas religiones, y eso hace que haya muchas diferencias. Entonces, en mi caso, particularmente como mujer, que además tiene una ideología muy espiritual, relacionada quizás a la India, ¿no? A lo que conocemos del yoga, de la meditación, y de la apertura, de la inclusión del diferente, de las sexualidades, o sea, muchísima apertura, me encuentro con una visión bastante sólida y crítica en algunos aspectos en África. Quizás yo creo que pensé que no me iba a encontrar con algo tan chocante, pero ahí estaba. Y teniendo esta ideología, como te digo, mujer negra, feminista, que apoya los derechos LGTB, Q y más, te encontrás con que hay gente negra maravillosa y que te sentís muy abrazado por la cultura, pero tu ideología no va tanto con ese lugar. Sí, eso me pasó, ese choque tuve. Por supuesto que también, así como en Argentina hay personas maravillosas, en Senegal hay personas increíbles que tienen muchísimo cariño y respeto por sus mujeres. Por las feminidades, ¿no? O sea, que son muy abiertos y respetan muchísimo la naturaleza y los valores de la comunidad. Así que eso es lo que más rescato y a su vez lo que más me gustó, ¿no? De poder presenciar y vivir, cosas que acá quizás no conocía.